Bienvenidos al segundo programa del ciclo La crisis capitalista y la década del 30. Hoy nos dedicaremos a repasar este periodo en Estados Unidos, el país, epicentro del crack económico de 1929, el más rico y poderoso del mundo, que afectado por la Gran Depresión, conocerá el desempleo masivo como una de sus principales consecuencias. Es en este contexto que Estados Unidos será escenario de uno de los hitos más importantes de la clase obrera norteamericana y donde los trotskistas jugaron un rol que dejará importantes enseñanzas. También analizaremos el New Deal, un novedoso plan que implementó el gobierno norteamericano de Roosevelt y que, al decir de Trotsky, solo una nación rica como Estados Unidos podía aplicar. En la actualidad, el New Deal es considerado uno de los paradigmas del siglo XX y presentado frente a las crisis económicas mundiales como una salida que fue progresiva. Por ejemplo, Eric Hobsbawm, que se lo considera como uno de los más prestigiosos historiadores y que se reivindica marxista, recientemente hizo una notable defensa de los motivos políticos de Roosevelt al implementar, según este historiador, un sistema de pleno empleo que tuvo en cuenta el costo humano de la situación de la crisis. Mito y realidad, los invito a ver este informe y a continuación las entrevistas que realizamos a dos historiadores sobre Estados Unidos y el New Deal. Las consecuencias sociales de la crisis del 30 impactaron sobre las clases trabajadoras. Millones de hombres y mujeres que vivían de un salario sufrieron la pérdida de su trabajo. Muchos de los que mantenían su empleo recibían salarios de subsistencia. En Estados Unidos, los desocupados alcanzaban una cuarta parte de la masa laboral. La duración de la depresión profundizó la pobreza. De 1 a 2 millones de personas vagabundeaban por el país cobijándose en casillas de cartón y hojalata en las afueras de las ciudades, tratando de sobrevivir, y se alargaban las colas en espera de comida caliente. Así, en medio de la peor crisis de su historia, en marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia de los Estados Unidos. En los primeros 100 días de su gobierno se tomaron una serie de medidas que procuraron enfrentar la crisis, proponiendo un nuevo trato, el New Deal, pretendiendo salvar al capitalismo en crisis. Frente al derrumbe financiero, las medidas de Roosevelt se concentraron en fortalecer la debilitada estructura bancaria, conservándola en manos de los principales bancos. Ante la aguda crisis agrícola, el gobierno buscó evitar el exceso de producción, aun cuando millones sufrían hambre, subsidiando a los que aceptasen limitar la superficie de cultivo e incluso destruyeran producción, y evitar así el derrumbe de los precios. Esta imagen impactó profundamente en un país que sufría desocupación y pobreza. La Ley Nacional de Recuperación Industrial buscaba regular la industria y el comercio, ofrecía un instrumento a los empresarios para fijar precios y limitar la conflictividad laboral. Mientras liberaba a los empresarios de la legislación contra los monopolios, reconocía los derechos de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Frente a los millones de desocupados y pobres, se crearon los cuerpos civiles de conservación. En los parques nacionales y lugares semejantes se crearon campamentos de trabajo donde los desocupados de 18 a 25 años hacían tareas de conservación de la naturaleza. Por su parte, los trabajadores protagonizaron una oleada de huelgas que hará surgir un fuerte movimiento de base que no respondía a la dirección sindical de la AFL, Federación Norteamericana del Trabajo, y dirigido por una nueva militancia obrera y corrientes de izquierda. Una nueva recesión en 1937 mostrará los límites de las medidas tomadas por el gobierno. Para fines de la década, será la perspectiva de una nueva guerra mundial la que abrirá, para la burguesía norteamericana, la posibilidad de nuevos negocios. El New Deal en sí no resuelve el problema de la crisis. La crisis se va a resolver más en términos más reales, en términos de los indicadores que se manejan, etcétera, con la Segunda Guerra Mundial. Lo que el New Deal sí hace es resuelve un elemento central de la crisis, que era el peligro hacia el sistema capitalista que encerraba la movilización obrera, el auge y la organización de la izquierda, el sindicalismo combativo y una cantidad de cuestiones que apuntaban a quebrar la hegemonía y el consenso
que existía en torno a la sociedad norteamericana y al sistema capitalista en sí mismo. Al mismo tiempo, el New Deal modifica una cantidad de cosas, modifica el panorama político en Estados Unidos. La comunidad negra se convierte en votante del Partido Demócrata, lo mismo que gran parte de la clase obrera organizada en particular, y buena parte del voto femenino. En ese sentido, el Partido Demócrata se convierte en un partido mayoritario y sale del New Deal con una imagen de partido de las reformas y de partido popular, digamos, que es lo que hereda aún al día de hoy Obama, que una cantidad de gente lo cree, aunque no se constate en la práctica. Hay una cuestión en la cual el objetivo central del New Deal no es salir en sí mismo de la crisis, lo cual implica aumentar la tutela del Estado, o sea, estatizar sectores de la economía, sino en la práctica se trata de controlar el conflicto social y al mismo tiempo garantizar la ganancia. Si planteamos estos dos tipos de cosas en función de eso, lo que el Estado no apunta a hacer, o sea, las reformas del New Deal no apuntan a hacer, es a resolver, digamos, los problemas de fondo, los problemas de sobreproducción, por ejemplo, que genera y crea la crisis a largo plazo. En este sentido, por ejemplo, el Estado no apunta a generar empleo, lo que apunta es a subsidiar el desempleo, o sea, el seguro de desempleo, o a generar una serie de planes desde el Estado, tipo la Argentina, tipo Planes Trabajar, donde de alguna manera se da un subsidio hacia el desempleado, tanto para controlar el conflicto como para que no se mueran de hambre, pero no se obliga a la empresa ni se genera en la empresa una cuestión en la cual que generen fuentes de trabajo. Esto no aumenta el consumo y por lo tanto la empresa continúa con sus políticas en general de aumentar la tasa de explotación lo más posible para mantener y aumentar su tasa de ganancia. Trotsky parte para comprender el New Deal de la ubicación de Estados Unidos en el marco de las relaciones internacionales de conjunto, particularmente teniendo en cuenta el aparato productivo extraordinariamente desarrollado de Estados Unidos. Desde aquí es que Trotsky considera que la salida de la crisis se va a dar en función de las relaciones internacionales entre los estados, de la evolución de la economía capitalista y del desarrollo y la evolución de la lucha de clases a nivel nacional e internacional. Es en este contexto que Trotsky analiza el fenómeno del New Deal. En ese sentido lo considera un régimen que intenta salvar al capitalismo en forma temporal, recurriendo a una intervención gubernamental en la economía para socorrer a las empresas y salvar al capitalismo monopólico. Desde aquí es que Trotsky evalúa el carácter que va a tomar el New Deal en relación a las concesiones que otorga a las masas trabajadoras urbanas y rurales y su rol de salvar a la democracia imperialista. En este sentido es que Trotsky plantea que el New Deal es un régimen exclusivamente de una democracia del tipo de la norteamericana, es decir, con una gran riqueza que le hace posible otorgar concesiones a las masas para conservar la democracia imperialista, ¿no? Este régimen que además se sustenta, digamos, en la expoliación de las colonias y las semicolonias, del mundo semicolonial en general. Dentro de este marco de análisis es que Trotsky le da una importancia fundamental a la política de contención del movimiento de masas y la perspectiva de una posible revolución en Estados Unidos. Este es el contexto general que Trotsky utiliza para ubicar el régimen político del New Deal. Y este es el punto de partida también de los trotskistas norteamericanos. Ellos van a analizar la evolución del régimen político norteamericano a lo largo de toda la década, buscando evaluar los cambios que el régimen va haciendo en relación con la evolución de la economía, en relación con las necesidades políticas y en relación con la evolución del movimiento de masas norteamericano. En este sentido es que precisamente los trotskistas van a evaluar cómo en el corto plazo el New Deal se va a ir demostrando ineficaz para resolver la crisis de fondo y la burguesía norteamericana, una vez despejado el peligro de la revolución en Estados Unidos, va a abocarse a buscar una salida que no será necesariamente pacífica, sino todo lo contrario. Estados Unidos deberá definir en el contexto internacional su hegemonía, y esto será por la vía de una nueva guerra. El conjunto de la política de los trotskistas norteamericanos va a estar entonces destinado a develar
los mecanismos a través de los cuales Roosevelt pretende contener toda movilización independiente de las masas y llevar a los trabajadores hacia esa perspectiva de la guerra. Los trotskistas norteamericanos van a analizar el New Deal desde otro aspecto también, que tiene que ver con el rol de mediador que asume el Roosevelt en relación con el conjunto de las clases.